Las personas que no tienen ni idea de la vida después de la muerte experimentan una profunda angustia cuando pierden a sus seres queridos. Para ellos, la vida pierde su valor y algunos incluso se plantean dejarla. Inmersos en el dolor, creen que los difuntos están muertos para siempre y no sienten nada. Pero, ¿es realmente así? Esta pregunta llamó la atención del físico alemán Werner Cheveler hace más de 40 años. Werner Cheveler creía que el duelo, como cualquier otra emoción, provoca ciertos pensamientos en una persona. Estos pensamientos afectan al doliente y a otras personas. Pero, ¿pueden afectar a la persona fallecida a la que se llora? Para responder a esta pregunta, Werner Cheveler ha recopilado docenas de ejemplos de cómo el dolor de los vivos afecta a los difuntos. Según Werner Cheveler, mucha gente está convencida de que tras la muerte una persona deja de existir o de sentir algo. El físico se sorprendió de que incluso algunos sacerdotes mantuvieran esta opinión. Un día, Werner Cheveler discutió este tema con uno de ellos y escuchó tal revelación. No hay nada más terrible que la muerte. Es la aniquilación total de la existencia del hombre por Dios. Werner Cheveler objetó al sacerdote. El final de la vida representa el fin de un periodo de nuestra existencia y el comienzo de otro. Pasamos a otro mundo en el que nos enfrentamos a nuevas tareas. Allí ya no podemos llevar el mismo modo de vida, pero ¿es eso una catástrofe? ¿Qué llevó a Cheveler a hablar con tanta seguridad de la existencia de vida después de la muerte? Según el físico, lo indica, por ejemplo, la posibilidad de establecer contacto con los muertos en determinadas condiciones. Con la ayuda de estos contactos no solo podemos hacernos una idea de las condiciones de la vida en el otro mundo, sino también conocer las experiencias y sentimientos de los fallecidos. Según Werner Cheveler, las investigaciones en este sentido demuestran que nuestros pensamientos pueden llegar a los muertos, causarles alegría o tristeza, favorecerles u obstaculizarles en su camino. En apoyo de esto, el científico dio varios ejemplos. Tales situaciones fueron descritas por el Dr. Raymond Moody, que está convencido de que los pensamientos y las oraciones sobre un ser querido influyen en el proceso de la muerte. Moody cita casos en los que pacientes sin esperanza afirmaban que las oraciones de sus seres queridos les impedían fallecer. Señala Werner Cheveler. Uno de estos episodios fue relatado a Moody por una mujer llamada Joan. La tía de esta mujer estaba enferma. Durante años había luchado contra su dolencia. Joan cuidaba de su tía. En los últimos días de esta anciana, todos sus familiares rezaron por su recuperación. Varias veces mi tía dejó de respirar, pero volvió a la vida. Cuando volvió, me dijo, estaba en un lugar donde me sentía bien. Quería quedarme en ese mundo, pero tus oraciones me mantuvieron aquí. Mi tía me convenció de que no pidiera más por su recuperación. Al día siguiente ya no estaba, relató Joan. El siguiente caso fue descrito por la médium María Silbert, que vivió en Austria a finales del siglo XIX. A menudo, en las sesiones de María Silbert aparecía el funcionario Sr. Winston. Estaba gravemente enfermo. Y cuando el señor Winston dejó de acudir a las sesiones, María Silbert se dio cuenta de que ya no estaba vivo. Pronto el señor Winston hizo acto de presencia en una de las sesiones de María Silbert. Estaba preocupado por su madre de 60 años y pidió que le invitaran a una sesión. En ella, el señor Winston transmitió este mensaje para su madre: no llores por mí, porque tus pensamientos me devuelven a la fisicalidad, y me resulta difícil liberarme de ella. Del libro de Werner Cheveler, El efecto del dolor en el difunto, en esta sesión,
El señor Winston también transmitió un mensaje a través del medium que decía: no hagas lo que piensas hacer. Al hacerlo te distanciarás aún más de mí, tu alma tomará un camino diferente y acabará en tierras siniestras. Al oír este mensaje, la madre de Winston dijo entre lágrimas: entiendo el mensaje. Resulta que la madre del difunto estaba a punto de fallecer. Pero el mensaje que recibió de su hijo la reconfortó. Después de eso, la mujer se convirtió en invitada frecuente de María Silver. Werner Chevalier describió estas y otras historias en uno de sus artículos. Lo tituló: Tu dolor tocará a los muertos. En este artículo, el científico decía que cada pensamiento que tenemos sobre los muertos actúa sobre ellos como una llamada telefónica. Si estos pensamientos están impregnados de pena, pueden perturbar durante mucho tiempo el alma que ha abandonado el cuerpo físico. Tras la publicación de este artículo, el científico comenzó a recibir cartas de lectores que relataban situaciones similares de sus vidas. Una de las cartas fue escrita por Gertrude Reich. Su marido murió en junio de 1990. El marido de Gertrude Reich murió a los 65 años. Gertrude se quedó sola. No tenía parientes ni hijos que la apoyaran tras esta pérdida. Todos los días Gertrude Reich viajaba al cementerio para hablar con su marido. La mujer volvía a casa llorando. Pasó un mes y su dolor no disminuía. Un día de julio, Gertrude Reich volvía a casa por un camino conocido. En su camino vio una pequeña tienda. Una fuerza la impulsó a acercarse al escaparate. Detrás de él, una revista llamó la atención de Gertrude. La mujer la compró. Al llegar a casa, Gertrude Reich vio en esa revista un artículo titulado: Tu pena tocará a los muertos. La mujer leyó en el que nuestro dolor afecta a nuestros parientes muertos y se convierte en una pesada carga para ellos. Gertrude Reich quedó impresionada por este artículo. Intentó llorar y apenarse menos por su marido. Esta historia tuvo su propia continuación. Un día Gertrude Reich se despertó por el chirrido de la puerta. Eran alrededor de las 4 de la mañana. Gertrude se despertó y pensó que estaba soñando. En la casa no había nadie más que ella. En ese momento apareció su marido en la habitación de Gertrude Reich. Aunque todavía estaba oscuro, pudo verle la cara. Le tendió las manos, pero él se apartó de ella. Luego desapareció. A Gertrude le pareció que era la forma que tenía su marido de despedirse de ella. Él no dijo nada. En su carta, Gertrude Reich me decía que aún le resultaba muy difícil superar su dolor y dejar marchar a su marido, a pesar de esta experiencia y de sus conocimientos recién adquiridos sobre cómo afecta el dolor a los muertos. Werner Chevalier afirmó que estos casos indican que después de la muerte la personalidad sigue existiendo. Según el científico, tras la vida terrenal comienza para nosotros una nueva etapa de desarrollo. Sin embargo, esto no significa que los difuntos se deshagan inmediatamente de los sentimientos de su vida anterior y del recuerdo de los que dejaron atrás. Sienten nuestros pensamientos. Y si esos pensamientos les molestan, son atraídos a la tierra. En ese caso, ¿cómo deben comportarse quienes pierden a un familiar cercano? No llamo en absoluto a olvidarse de los muertos. Recordadlos con amor y deseadles lo mejor en su nueva vida. Y pidan por ello en sus oraciones. Tampoco recomiendo acudir a un medium para que te ayude a contactar con el difunto. Porque nunca puedes estar seguro de que te estás comunicando con la persona con la que quieres comunicarte, dice Werner Chevalier.